¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Como saben, ya ganó México-Corea, entonces ya podemos estar en paz. En nombre del Museo Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general del mismo, y del mío, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, la exposición Tercero un Quinto, obra inconclusa, analizando 2 décadas de trabajo del colectivo conformado por Gabriel Cázares, Rolando Flores y hasta 2014 también por Julio Castro, el cual se ha convertido en una pieza clave en la escena internacional a través de sus prácticas emergidas en México a finales de los años 90. La exposición, curada por Cuauhtémoc Medina y Tayana Pimentel, está organizada a partir de 3 líneas discursivas, protocolos, ocupaciones y obra gris, a través de las cuales se permite entender las connotaciones ideológicas, estrategias críticas y los intereses del colectivo. Nos sentimos muy afortunados el día de hoy de poder presentar, después de casi 3 años de trabajo, esta exposición. Agradezco la presencia de Gabriel, de Rolando, de Tayana, de Cuauhtémoc. Agradezco también a los coleccionistas, quienes, gracias a su generosidad, se pudo hacer este proyecto, a los galeros y finalmente al equipo del Museo Amparo. Muchas gracias y bienvenidos. Me da gusto que podamos conversar hoy entre amigos. Este público está lleno de colegas, de amigos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Efectivamente es una muestra que nos ha llevado muchísimo tiempo, pero creo que el resultado es notorio, y en la cual Cuauhtémoc Medina, el colectivo y yo discutimos las ideas, desde dónde se habían formado las propuestas curatoriales anteriores a esta muestra, y creo que con cierta fortuna Cuauhtémoc anotaba la idea y el atrevimiento de llegar a nociones que, como el concepto de obra gris, que se vuelve en esta exposición, se desplaza hacia el centro. Es una muestra donde nuestra conversación con Cuauhtémoc nos permitió ser más libres de las obras, de las estrategias que el colectivo había utilizado hasta el momento, y que siempre intentábamos ubicarlas en relación a la grandilocuencia de la historia del arte occidental. En cambio llegó Cuauhtémoc y con su atrevimiento nos dije, no, echemos hacia atrás. Vamos a trabajar en base a estas nociones que realmente son las que pudieran ubicar el trabajo del colectivo desde otra perspectiva, y podríamos armar entonces esta historia desde el lugar en la que van a verla hoy. Como les decía Ramiro, la exposición está armada a través de 3 cuerpos temáticos, que se entrecruzan, cruzan sus obras, las ideas, podrían viajar de un lado a otro, pero lo cierto es que tenemos una sección titulada Protocolos, en la cual hacemos uso de todas aquellas obras en las que el colectivo se ha ubicado en relación a la institución de forma tal de permearla con cierta malicia, ¿no? Buscando detonar momentos críticos para repensar el papel de los museos y de las galerías, entre otras instituciones asociadas al arte contemporáneo. Luego tenemos un cuerpo donde las estrategias del colectivo se vuelven un poco más agresivos, esa parte del trabajo ocupaciones. Y por último está esta sección dedicada a la obra gris, que es un concepto que proviene de la albañilería,
pero que se ubica de una forma puntual en relación a la arquitectura. Entonces, la exposición hace un recorrido por el trabajo del colectivo. El trabajo del colectivo trae muchas de las obras que internacionalmente han estado realizando en estos 20 años de trabajo y se reactivan en ciertas zonas. Algunas de ellas se reactivan dentro del museo, otras están y ocurrieron fuera del espacio del museo en una colaboración con una escuela pública. Y la exposición además incorpora toda una serie de obras tempranas a partir de la cual vamos a comenzar a conversar hoy. Son obras tempranas que ocurren a partir del año 1998 y que Tercero Quinto comenzó a realizar cuando apenas eran estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hemos decidido comenzar por acá, es una forma tal vez de poder ubicarnos en cómo se ha construido la historia desde un lugar periférico a la Ciudad de México. Es como la ciudad de Monterrey trajo a la luz generaciones de artistas para quienes la práctica de la colectividad era un principio de trabajo y para quienes insertarse, digamos, en instituciones paralelas era una forma de operar, era una forma de generar trabajos, para quienes el espacio urbano y el desplazamiento hacia afuera era otra de las prácticas que definían el trabajo que estaban realizando. Entonces, tal vez, Rolando, Gabriel, yo creo que sería bueno que pudiéramos comenzar a hablar desde ahí. O sea, qué cosa es la serie de casas, habitaciones, qué cosa es a qué refieren estas obras tempranas, todos esos pequeños muros que tempranamente ustedes tanto metieron al espacio de exhibición como sacaron y extendieron hacia el espacio público. ¿Por qué comenzaron trabajando estos muros? Bueno, pues primero que nada, muy agradecidos de que todos estén aquí. Buenas tardes. Y yo creo que acabas de mencionar una parte que es fundamental, el asunto de la colectividad, ¿no? Nosotros como siendo estudiantes en la Facultad de Artes Visuales, teníamos una serie de maestros que también venían de una práctica de trabajo colectivo y en ese sentido fue formativo, ¿no? Y un colectivo en particular, el colectivo Caja, de alguna manera fue también muy determinante para cómo se fueron desarrollando también nuestros propios intereses, que es el espacio público, es decir, todo lo que sucede también fuera de las instituciones, museos o galerías. Y en ese sentido, pues buena parte del trabajo de los inicios se produjo, digamos, fuera de todo ese tipo de espacios, de instituciones, ¿no? En el caso de Casa Habitación, pues una serie corta, pero que nos permitía, por ejemplo, abordar el espacio que nosotros consideramos como inmediato, que es el espacio doméstico, explorando las posibilidades escultóricas de algunos elementos accesorios o estructurales para el funcionamiento de una casa, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, lo que menciona Rola es importante, ¿no? Tal vez la idea de colectividad era más bien como una forma de, como una estrategia de actuar en vista de un escenario pues poco favorable, digamos, ¿no? O sea, había una especie de necesidad de generar ideas y los sitios no estaban, o no los encontrábamos o no estaban. Entonces también era una manera como de organizarse en relación a algo que no sé, veíamos que se carecía, ¿no? En Monterrey, no había como espacios o no había, no sabíamos cómo aproximarnos a los espacios que existían para poder llevar una práctica artística. Entonces sí, la colectividad fue como fundamental, como no solamente en términos de generar obras, sino también como de organizarnos en relación a un contexto específico en ese momento en Monterrey. Probablemente sea hasta un par de marginaciones las que permitieron esto, ¿no? La colectividad, que en términos de espacios institucionales pues no lo había. Los colectivos más bien estaban asociados a prácticas que uno conocía en aquel entonces como alternativas, prácticas alternativas en el arte. Y pues bueno, también el espacio público o otro tipo de espacios que
que no estaban inscritos en esos circuitos institucionales del arte, ¿no? Un par de marginaciones yo creo que fue lo que definió también los inicios de nuestro trabajo. Ayer estábamos un poco hablando de el hecho de que lo que es la vanguardia de Monterrey y que generó una verdadera carretada de artistas que hoy tomamos muy en serio en muchos niveles, en buena medida se benefició de estar en una posición reactiva. El establishment de Monterrey estaba muy comprometido desde los años 80 con una versión del arte fundamentalmente centrada en preservar la expectativa del individuo genio, la noción de una continuidad de la práctica artística tradicional, disciplinaria, y todavía más grave con la idea de que la obra tenía que tener que ver con la biografía, la excentricidad o la interioridad de alguna persona. Entonces, bueno, en buena medida yo decía que toda la forma ruda, materialista, de orden intervencionista y de disrupción que encarnen los colectivos y bueno, me parece que son muy claras el modo que ustedes compartan el perfil de edad o de época de acción con los Lichis, con Marcel Egina, con la actividad de ONF en general, tiene que ver con que no querían ser ni Frida Kahlo ni Julio Galán, que todo el objetivo era evitar ser estos dos artistas. ¿Exagero o no tenía importancia esa discusión? No, no exagera, sí, era como… Sí fue sí. Es cierto que también la universidad, tratándose la Facultad de Artes Visuales, una universidad pública, también había una relación como esto que mencionaba Tayana, ¿no? Pues fue fundamental tener de entrada maestros que desde digamos, desde donde ellos podían hacer las cosas, pues nos involucraron en una forma de generar arte de manera colaborativa, cooperando, colectivos, no sé. O sea, eso fue como muy importante, pero también, pues también había otros factores, ¿no? También los medios, pues tampoco había medios para hacer las cosas, entonces era más fácil como reunirse y generar proyectos que hacerlo de forma individual, ¿no? O sea, ayer mencionamos también la forma en la que uno percibe el sentido que puede otorgarte la idea de un estudio, pues, ¿no? O sea, como artista, que es importante tener un estudio cuando no lo teníamos. El espacio público era el mejor sitio para hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí empezó como a generarse todo pues un diálogo, digamos, ¿no? Con espacios que no correspondían, digamos, habitualmente a la idea de que un artista debería trabajar o cómo debería de trabajar. Bueno, en el año 1999, yo recuerdo en una visita a Monterrey, haber conocido un espacio me pareció de pronto era como un espacio único en el país, o sea, no había en ese entonces en la Ciudad de México un espacio como la BF15. Era una galería, una casa desde la cual operaban, por cierto, por aquí anda Yesic, que también formó parte de ese proyecto. Y bueno, exhibían, ustedes eran muy jóvenes, pero yo recuerdo que también llegaban Teresa Margolles, Santiago Sierra, Semefo. Toda la lista equivocada. Era realmente un espacio que pretendía ser comercial, que probablemente habría que reposicionarlo en esta ambición que tenían de llevar todas esas prácticas muy jóvenes, pero también conectadas a otros artistas del país, incluso de Centroamérica. Recuerdo que también llegó Aníbal también llegó a exhibir a la BF15. Pero ahí está la primera pared que ustedes construyeron, o la segunda, porque la primera fue en el voladero. Sí, la que hicimos en la BF15 fue el tercer muro, nuestra tercera obra. Entonces, tal vez sería bueno que, digamos, en esta especie de historia del muro, que también está contenida dentro de la exhibición, hagamos un guiño a esos primeros muros de forma tal que podamos saber
¿Cómo fue que ustedes se acercaron a ese? ¿Por qué el muro desde tempranamente era un protagonista en la obra que ustedes estaban construyendo? Bueno, de hecho, decidimos también poner los 3 primeros muros juntos en la exhibición, un poco para marcar justamente esos inicios, ¿no? Y para nosotros, la primera obra que se llama Pared, que era eso, construimos una pared, solamente que intersectando el acceso entre 2 salas de este espacio cultural voladero, y pues sucedió un poco sin… Es que tampoco me gustaría ponerlo en términos como muy mágicos, pero sí sucedió de una manera bastante ingenua. O sea, estuvimos platicando algunas ideas, ya habíamos desarrollado obra anterior, pero no sé, como que no había no sentíamos que tuviéramos algo tan central entre nosotros y que compartiéramos como cuando hicimos ese primer muro. Antes hacíamos instalación, video, performance, o sea, de esa producción que no hemos integrado a la historia de nuestro trabajo. Pero a partir de Pared, no sé por qué, pero decidimos que a partir de ahí iba a empezar como la historia de nuestro trabajo, ¿no? Y el muro lo hicimos porque nosotros en esta idea de intervenir el espacio nos dimos cuenta que no había que hacerlo de otra manera más que con los propios elementos que te lo da el espacio, ¿no? Que son los elementos básicos constructivos, que son los muros, el techo, el piso, o sea, nosotros hablábamos en aquel entonces, posteriormente, porque antes de hacerla no teníamos mucho vocabulario, digamos, para eso, pero después que la hicimos, nos dimos cuenta que estábamos tratando de explorar una especie de semántica del espacio en términos muy llanos, muy básicos. Y el primer muro es muy curioso porque los 3 primeros muros también tienen una especie de línea progresiva. El primero lo hicimos totalmente en el interior, el segundo quedó intersectado entre el interior y el exterior, y el tercero, en la BF15, nos llevó completamente al espacio público y a involucrarnos en las políticas y administración del espacio público. Es decir, empezamos a ir, por ejemplo, nosotros en nuestra ingenua idea de que estábamos haciendo una escultura, fuimos a la Secretaría de Cultura a tramitar un permiso para instalar una escultura en el espacio público. Y nos dijeron, pero esto no es una escultura. Más bien deberías irte a la Secretaría de Obras Públicas, porque lo que tú necesitas tramitar es un permiso para tener material de construcción en la vía pública. Y así fue. Y digo, al final sí. Y les explicamos, les llevamos bocetos y nos dijeron, efectivamente el permiso es para tener material de construcción en la vía pública. Y eso a nosotros nos empezó a generar, pues ya nos ingresó a otra arena de las cosas, ¿no? Esto que menciona Rola sí fue como muy revelador, pues, o sea, enfrentarse ya justamente hay una administración del espacio, hay reglas, hay leyes que se pueden romper dentro de ese sitio, ¿no? Entonces, esa experiencia sí nos generó, nos obligó a poner atención a los contextos y a la naturaleza de los contextos, qué sucede en el espacio público y cómo podíamos nosotros trabajar a partir de lo que nos daba ese espacio público. Digo, por un lado existían las cosas como la administración y tal, pero por otro, sí, fue como revelador, pues, darse cuenta que había una arena enorme, pues, donde trabajar. Yo quiero nada más subrayar que a efectos de la historia social futura, no de la historia del arte, ustedes acaban de probar el acerto de que al mexicano necesita instruírsele sobre la existencia de reglamentos. O sea, que el hecho de que ustedes no supusieran que había alguna reglamentación es un dato muy interesante, sobre todo en la perspectiva de que de las 3 categorías que acabamos, después de un largo recorrido de ideas, en un momento, de hecho, la idea de muros contra espacio fue un posible corte de la exhibición. De las 3 categorías que finalmente acabamos poniendo en funcionamiento, y que quiero un poco insistir, como lo hacía con la prensa, no son clasificatorias, no se trata de que la obra pudiera eventualmente quedar organizada en una relación de catálogo con esas 3 ideas, sino que son 3 perspectivas que en realidad cruzan el conjunto de la producción, que también no avanza en la exhibición de ninguna manera en un corte cronológico. La única que respeta de una manera cabal una obsesión en todos los documentos, en las publicaciones previas, en las exhibiciones de tercero y quinto, es la de protocolo,
la de regulación. Yo quería un poco preguntar, ¿ese es el momento en que la noción de protocolo se incorpora en su vocabulario o eso es algo que pasó posteriormente? Es que en relación a esto que está diciendo Cuauhtémoc, efectivamente, esa primera pared pareciera marcar toda una serie de ideas que no únicamente cruzan la muestra, sino, por ejemplo, pensemos en Power Plant. Ese primer muro ya contiene ese gesto de romper una ventana y convertirla en una puerta alternativa, a pesar de que, claro, las significaciones institucionales y demás comienzan a tomar dimensiones en otro momento. Sin embargo, esas paredes iniciales ya están hablando de toda una serie de gestos mucho más agresivos, mucho más fuertes en relación a la institución, pero también en relación a la urbanidad y a las periferias urbanas. En esta idea, por ejemplo, de cómo el vocabulario se fue alimentando de las experiencias que íbamos teniendo, nosotros siempre decíamos que la noción de arquitectura ni siquiera estaba presente en nuestros inicios, por ejemplo, porque nos parecía, y siempre nos ha parecido que la arquitectura contiene lenguajes mucho más elevados, mucho más codificados. Nosotros hablábamos más bien de la construcción, en un sentido como muy llano. Ajá, sí. Y en ese sentido también nos introducía a una especie de dimensión social de eso mismo, ¿no? De cómo podemos ubicar la construcción, la albañilería en una especie de tejido social. La arquitectura, yo creo que se integró, las nociones de la arquitectura, como lo estoy diciendo ahora, fue muy posterior, ¿no? Y pues no sé, hay ejemplos que sí lo ilustran, según nosotros, muy claro, ¿no? El inicio de protocolos, por ejemplo, ¿no? Esa relación de arquitectura y poder totalmente como ensamblados, ¿no? De una manera perfecta, con la obra de desmantelamiento y reinstalación del escudo nacional. Pero es posterior, ¿no? Sí. Hay una cosa, que, bueno, no sé, ahorita estaba pensando, cuando los tres primeros muros se desarrollaron digamos, en espacios dedicados al azar, al arte, pues, o sea, el Voladero era un sitio independiente, pero pues bueno, se dedicaba, procuraba hacer exposiciones, tenían muestras de teatro y cosas de ese tipo, ¿no? En la BF15, la galería, ¿no? Y el otro muro, el de intersección, estaba en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura de Nuevo León. Para una bienal regional que se llama Bienal Regional de Arte Joven. Pero, o sea, es… Que fue nuestro primer ingreso, según yo recuerdo, como a un espacio ya institucionalizado, ¿no? Exactamente. O sea, un evento del arte que era regional. Nosotros sentíamos que ya estábamos entrando como que a las grandes ligas, ¿verdad?, de la localidad, con haber sido aceptados en una convocatoria de este tipo, con un jurado que incluía, por ejemplo, a Raquel Tibol y a Carlos Aranda, y que era así como de wow, ¿no? Como que, ajá, sí. Pero lo curioso es que no estábamos poniendo atención, por ejemplo, a las características de esos sitios. Estábamos pensando en la construcción de esos sitios y no tanto en la naturaleza de esos sitios. Eso vino después. Lo ponía de ejemplo justo por lo que dice Rola, que realmente ha sido como una especie de proyecto aprendizaje, ¿no? O sea, ahí van van cayendo las ideas porque se va poniendo más atención a la forma en la que hemos decidido actuar respecto a esos sitios, ¿no? Entonces eso ha dado mucho margen de, digamos, de movilidad, ¿no? Estamos hablando del año 98. Sí. 99. No. O sea, para el año 2001 ustedes estaban tumbando las paredes del consulado Sí. de México en Miami. O sea, es como, hay algo ahí de que ya desde ese momento ya ustedes tenían una idea de cómo irrumpir en el espacio y generar un ruido a través de cierto contenido transgresor. O sea, el muro no era un elemento únicamente constructivo, ya era un elemento transgresor hacia el espacio donde lo llevaban. El muro, recuerdo, de Monterrey, el de la BF15, era un estorbo. Era un estorbo en la calle, o sea, que la calle estaba ahí como partida, de una forma… no nada más, no había nada absurdo, curiosamente. Había, desde mi memoria, había algo violento en el muro. Solo para ilustrar al público, el muro extendía la barda divisoria que debía acabar en el filo de la propiedad adentro de la banqueta.
de manera que efectivamente, para que quisiera hasta la calle, es que llegaba de manera que se obligaba al transeúnte a bajarse a la calle y regresar. Estoy haciendo un gesto como de carriola de niño, por cierto, porque lo estoy imaginando así. Pero ese muro sí estaba violando. Sí, O sea, y los me sorprende que les automóviles se hayan dado tenían que permiso. desplazar a la izquierda, o sea, había un gesto de agresión. Y por otro lado, lo que nos interesaba mucho es que estuviera hecha totalmente del mismo estilo, digamos, de la construcción, de tal manera que estaba mimetizada, es decir, de pronto nadie lo notaba, porque se extendía imitando los rasgos mínimos de este mismo muro, ¿no? O sea, había una ondulación, un resaque, entonces era como si siempre hubiera estado ahí. Sin embargo, yo creo que para el salto que está describiendo Tayana, que fue la intervención en el consulado, que nuevamente para ilustrar al público, consistió en que ellos perforaron la división entre el área cultural del consulado y el espacio consular de atención al público, de manera que el área cultural o artística quedaba visible desde las sillas de la sala de espera y viceversa, mezclando los dos territorios organizativos del Bueno, consulado. la idea original era más violenta aún, pero no nos permitieron llevarla a ¿Qué cabo. era? O sea, esta es una anécdota interesante. En el año 2001, no recuerdo, 2000, en el año, 2002, pero en el año 2001 y fuimos juntos a Monterrey, recordarás la exhibición sobre la ola. Entonces de pronto sí se sentía un problema de una generación artística Nobel en Monterrey. Artistas que venían de esta Facultad de Artes Visuales, otros que venían de la UDEM, estaba también Rubén Gutiérrez, artistas que habían confluido muy jóvenes y con un problema y una práctica a poner. Esta exhibición era de alguna forma, o fue, el escenario que nos permitió ponernos un poco al día rápidamente con qué estaba ocurriendo. Pero bueno, a partir de eso, contacté al colectivo, bueno, que propusieran una pieza para esta exhibición, que era una representación del Estado mexicano en la primera base en Miami. Pues un buen día llega, que en aquel entonces había un fax, y llega por el fax la propuesta del tercero un quinto, que consistía en tumbar todas las paredes que dividían el Centro Cultural de México en Miami del Consulado General de México en Miami. Ubiquemos estos edificios nuevos en la Florida, sabemos que se dividen por paredes de tablas rocas, que se les hizo muy sencillo derrumbar todas aquellas paredes y que simplemente los espacios se volvieran uno y el otro. No lo logramos. En cambio, sí se logró, cuando menos, que el pasillo que daba hacia la calle, se generaron un sistema de pasillos y entonces había una comunicación diáfana, llamémosla así, entre un espacio y otro. Pero la pieza original era demoledora. O sea, era realmente un gesto que ya marcaba un problema de ustedes hacia la institución. Y yo creo que justamente con esa obra, como fuimos totalmente testigos de los niveles de negociación, o sea, no solamente del proyecto, sino de toda la exposición, yo creo que ahí es donde empezamos a tener una conciencia mucho más clara de lo que en esta sección de protocolos, o sea, es decir, de negociación institucional, una obra podía ser determinada, ¿no? También. O sea, yo creo que fue justamente con esa obra de la obra en Miami. Sí, reconocer las implicaciones de esas negociaciones, ¿no? Y la forma en la que la palabra negociación se volvió como importantísima, ¿no? O sea, el asunto, lo hemos dicho Rola y yo en algunas otras ocasiones, no hablamos de crítica institucional, sino más bien hablamos de negociación con la institución, a partir de una especie de diálogo tenso, si se quiere, y una forma en la que ese diálogo puede resultar en obras, ¿no? O sea, yo creo que desmantelamiento y reinstalación del escudo nacional justamente deja muy claro eso. Fue gracias al diálogo con Sergio Raúl Arroyo, ¿no? Y la forma en la que él pudo hacer una negociación con otras instituciones a las cuales nosotros no teníamos acceso, digamos, o con las personas indicadas, que se logró hacer un proyecto de ese tipo.
Es decir, aprovechar las coyunturas, pues, o aprovechar las circunstancias, eso sí nos ha sido como, hemos tenido suerte, pues, en ese sentido. Pero ¿cómo negociaron, por ejemplo, Power Plant? Es como la primera gran negociación que ustedes hacen fuera de México, ¿no? En Canadá. Ahí también hubo una especie de coyuntura. El director del espacio estaba por salir, entonces el curador vio ahí una oportunidad para decir, pues me voy a salir también yo con la mía. Exacto, por decreto. Y también, sí, efectivamente hemos sido en ocasiones totalmente, sí, aprovechar las coyunturas también, pero eso no quita que reconozcamos también, por ejemplo, el nivel de negociación que se ha llevado también en otros casos, ¿no? Y pues en otros ha sido más terso, en otros ha sido más ríspido, más áspero todo, pero y también hay obras que no hemos hecho, por supuesto, ¿no? Porque uno ahorita está hablando de lo que estamos presentando aquí, pero hay otra serie de obras que jamás hemos podido hacer o que no pudimos hacer. Déjenme dar un salto para hablar de algunas obras. Esto ha sido un poco casual que Protocolos, que es la primera sección de la exposición, nos ha ocupado cierto tiempo. La segunda parte de esta exhibición, que en la versión de Puebla es relativamente pequeña, es ilustrativa, es ocupaciones. O sea, pensamos que un término como el de la invasión del terreno, tanto por los emigrantes que crean una colonia en las afueras de Monterrey o junto a una vía del tren, lo mismo que por una fuerza pública, y en términos del uso y abuso del espacio, era una categoría que podía describir algunas de los resultados de estas operaciones antiarquitectónicas de tercero y quinto. Me parece que ahí valdría mucho la pena tratar de recordar dos piezas que me parecen extremadamente interesantes, porque además yo creo que desde el punto de vista de operar en la Ciudad de México fueron muy marcantes de su presencia ahí. Por un lado, la extensión de la banqueta de las Vizcaínas, el hecho de que hay un pedacito de pasto donde iban estacionarse los autos que ustedes ampliaron para aumentar las áreas verdes de la ciudad, 1,5 metros cuadrados, aproximadamente. Y la otra es la intervención que yo recuerdo con una emoción todavía muy fresca, en donde pasaron a ocupar la casa de Tabasco, la calle Tabasco, que era entonces en Munca Roma, a efecto de dársela a los vendedores ambulantes de los mercados de pulgas vecinos, del mercado de pulgas del parque, para exhibir sus obras y guardarlas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que esas dos obras fueron casi en paralelo, y me gustaría escuchar un poco, no tanto del efecto como del proceso de idea, de cómo llegaron a esas negociaciones, que tengo la sensación que en las Vizcaínas se saltaron la tranca y no hicieron ningún tipo de esfuerzo de legalidad. Corríjanme. En cambio, en Munca Roma sí hay toda una serie de contratos y de trabajo que permitieron la obra. Sí, justamente esas dos obras, de hecho son las primeras dos que hacemos en la Ciudad de México y suceden prácticamente en paralelo, como dices. Para el caso de ampliación de un área verde, la idea ya la habíamos bocetado estando en Monterrey, y es más, hasta teníamos el lugar donde lo queríamos hacer, ¿no? Cerca de la fábrica de la cigarrera, la Moderna, ahí lo queríamos hacer, que es una zona industrial muy hostil también, y bueno, pues ves un triste espacio ahí como para un palito que está sembrado ahí, y ahí es donde la quisimos hacer, ¿no? Luego cuando se presenta la chance de hacerla en Ciudad de México, pues termina siendo ahí, pero no, además sí hubo todo en Localismos, que era un programa de residencias y producción de comisiones, y que nosotros terminamos haciendo nuestra obra después de que se ha terminado ya este programa, ¿no? Y en ese mismo año luego viene esto también de… Ah, sí, fuimos a la delegación. Sí. O sea, de hecho nos pidieron que entregáramos bocetos, maquetas, o sea, todo, y fuimos directamente pues era como igual, como lo mismo, como obras públicas de la delegación. No recuerdo si era el nombre correcto, pero tenía que ver con ese tipo de autoridad, digamos. Y de hecho, ellos estaban comprometidos a luego retirarla, ¿sabes? Se supone que el permiso era para 3 meses nomás.
pero ahora sigue, Era- y ahí exacto, sigue. Y ahí está, ¿no? Entonces, entonces Bueno, es que realmente ese sí fue un gesto. O sea, es de estas obras de ustedes donde todavía eran. Es muy hermosa porque en realidad está en el centro histórico, o sea, ubiquémonos en el centro histórico y era una pequeña, yo recuerdo cuando bajé que me daba un poco de tristeza, ¿no? Porque realmente sí era un gestito. Pero el proyecto del MUCA Roma, ahí sí efectivamente hay un brinco muy fuerte en los procesos de cómo ustedes se hacen inmersos y porque, digamos, ahí ya se meten en mecanismos económicos. Hay una estructura económica relativa al mercado informal que ustedes vuelven protagonistas de esa escena en el MUCA Roma. lo que buscábamos era también aproximar dos cosas que veíamos Totalmente separadas, separadas, exacto. ¿no? Que es una institución, Ajá, museo. Exactamente, el MUCA Roma como museo, institución, ¿no? Y el contexto inmediato, que son los vendedores ambulantes ahí. Y esa aproximación, que creo que luego sucede en otros proyectos, ¿no? Esa insistencia de querer acercar eventos o puntos que vemos distantes, ¿no? Entonces, la intención era esa, ¿no? Cómo vincular a esa institución a un contexto inmediato, cómo aproximarlo. Bueno, que ahí también lo que llama la atención es la rigurosidad que tienen ustedes de los permisos y negociar y guardar absolutamente cada detalle. O sea, hay algo de ese delirio por las gestiones, digamos, ¿no? Que forma parte de muchas de esas obras. Que es como algo que yo podría escribir como la cultura del BOSEP, del sobre de plástico azul, de esta de función del ciudadano en que estamos atrapados todo el tiempo en tener que tratar de guardar estos papeles infinitos en un sobre de plástico porque sabemos que aunque no significan nada es algo que tenemos que estar mostrando para poder interactuar con la autoridad, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál fue? Tengo yo la sensación, lo recuerdo también en la escritura de una nota que hice en ese momento, que era importante el deseo de los locatarios de aparecer visibles. Había algo en donde ellos también se les iba cierto interés de ocupar ese lugar. Sí, claro, porque en esta idea de vendedores ambulantes estaban integrados distintos vendedores de mercancías muy diferentes, ¿no? Los que vendían ropa, los que vendían antigüedades e incluso los pintores del tipo Jardín del Arte, ¿no? que se ubican ahí en el camellón de Álvaro Obregón. Ellos vieron, aunque nosotros fuimos muy claros en decir que no estábamos invitándonos a exponer, ellos, por ejemplo, sí respondieron a una idea de museo, no a una idea de bodega. Los demás sí. Que se vieran a través de las rejas. O sea, las obras se convertían en un protagonista de la obra de ustedes. Y ustedes les dieron las celdas del inicio más con mayor visibilidad de alguna manera. Yo recuerdo que uno entraba y lo encontraba a la segunda de la derecha, el vendedor de pinturas. Pues más bien ellos las escogieron, pues, porque conforme iban llegando a firmar el contrato con el departamento jurídico de la UNAM, porque efectivamente había productos piratas, por ejemplo. Cosa que todo artista tiene que hacer, por cierto. Aprovecho la ocasión. Entonces, digamos, formalizar eso que era imposible formalizar, pues había mercancía ilegal, pues sí, había discos piratas, o sea, piratería, yo qué sé, pero también es cierto que había otro tipo de vendedores, ¿no? Que los que vendían muebles, por ejemplo, ¿te acuerdas? O sea, también usaban la sala del museo como aparadores de alguna forma, ¿no? de los productos. Pero también sucedía algo extraño y eso era también la experiencia del público, porque muchos de los vendedores sacaban su mercancía desde muy temprano y la depositaban en el museo. Cuando ya había cerrado el museo. Para el público que ordinariamente va a un museo en horarios bastante convencionales. Entonces las actividades se invertían completamente. El público en realidad nunca veía nada, porque era justo cuando las mercancías estaban en el espacio, en los negocios. afuera. A mí me tocó que casi me atropellaron los diablitos por ir demasiado temprano. Exacto. Entonces sí, o sea, como que
no sé, insistiría en que cuando uno reconoce esa clase de cosas va nutriendo, ¿no?, ciertas, un lenguaje, ciertas ideas que se van desarrollando en otros proyectos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la forma en que se invertía esa actividad en el museo y el proyecto para el Museo de Arte Moderno de Medellín, ¿no?, que igual, o sea, para ver la obra se veía en la noche cuando el museo estaba cerrado, pero durante el día sí había una pista de la obra, del proyecto, ¿no? El proyecto consistía en tomar la energía eléctrica del museo. ¿Cómo explicarlo? El Museo de Arte Moderno de Medellín tenía estaban por inaugurar una ampliación y nosotros lo que decidimos fue tomar la energía eléctrica de la antigua sede, digamos, y por las noches iluminar el logotipo del museo, ¿no? Entonces, ahí también actuaba como de dos formas, ¿no? Había una como… Inversión de horarios, ¿no? Como exactamente. entre una cosa y otra. La siguiente… Hay una pieza y tal vez sería bueno que aquí agreguemos, ¿no?, otro de los elementos de la muestra, que son todas esas activaciones que han ocurrido fuera del Museo Amparo, ¿no? Y aquí está la obra Graffiti, la obra que es otra de esas ocupaciones que hace el colectivo del espacio y que originalmente ocurrió en el Kunsthaus de Basel. Pero que hoy en día ustedes reactivaron e hicieron y han hecho una versión 2018 en una de las escuelas públicas de Puebla. Entonces tal vez sería bueno que hablemos un poquito de cómo ha ocurrido esta activación y cuáles otras han hecho, ¿no? Sí, para este caso en particular, Graffiti, la obra que hicimos en el Kunsthaus de Basel, en el muro exterior trasero del Kunsthaus, consistió en convocar a jóvenes adolescentes para que colaboraran en la realización de esta pintura mural monocromática, ¿no? Y esta pintura mural, esta es la versión que estamos haciendo aquí en Puebla, en el bachillerato José María Lafragua, igual, con jóvenes adolescentes. El formato es muy sencillo, se les invita a colaborar para producir esta pintura mural, pero está pintada con latas de pintura en aerosol, es decir, por eso se llama graffiti también. Y aprovechamos la ocasión para hacerles un breve y muy sencillo cuestionamiento sobre sus ideas políticas, sobre sus ideas de arte, sobre qué piensan del graffiti, sobre qué piensan del graffiti como una opción para participar en el espacio público, consignando, por ejemplo, el desacuerdo o el malestar, ¿no? Es decir, como si es una herramienta política, de participación política, y nos interesa mucho que sea justamente antes de tener la mayoría de edad, porque hay una especie como de latencia, o hay una especie de… Y bueno, es la obra, es una de las reactivaciones y es la única, de hecho, que sucede completamente fuera del espacio del museo, ¿no? Bueno, esta obra que está ocurriendo fuera del museo también genera un diálogo con otra de las obras que se activan ahora dentro del museo, que es la pintura mural. Y donde en realidad tenemos que decir dos cosas desde el punto de vista de la exposición, que hay una función de bisagra entre estas secciones que ocupan todas las pinturas murales, que aparecen varias de las obras referidas a pintas políticas en distintos lugares de la muestra, que están funcionando efectivamente como obras que funcionan dentro de las diferentes categorías, que no están encerradas en ninguna de ellas, pero también debemos confesar que abiertamente estamos pensando en que uno de los elementos del contexto de la presentación en Puebla es que tenemos la elección en 2 semanas y que por tanto aludir al trabajo de Tercero Quinto acerca del uso político de los muros más plebeyos, digamos, del país, como el lugar desde donde se ejerce la demagogia visual, era algo que nos importaba abordar en este caso. ¿Por qué no regresamos un poco ahí en el paso de preguntar, ¿cuándo empezaron ustedes a interesarse en esas pintas políticas? Fue primero generando el documento fotográfico, ¿no? Sí, empezaron a coleccionar imágenes. Sí, y tal vez que nos hablen también un poco de esta noción de mural,
O sea, ¿cómo es que aparece esa noción de mural? Obviamente, hablando desde nuestro contexto histórico, el mural tiene una dimensión muy grande en la historia, o sea, es algo grandilocuente, ¿no? ¿Cómo asumen también ustedes esa idea de mural? Pues yo creo que de hecho fue, como decíamos antes de Pared, hacíamos todo tipo de obra, ¿no? Y todo tipo de obra incluía, por ejemplo, estas convocatorias de arte juvenil que la ciudad de Monterrey, las típicas convocatorias para hacer pinturas mural. Y digamos que esa fue como una primera experiencia en el sentido más pues, estudiantil también, ¿no? De que se te está cediendo un espacio para que tú desarrolles una idea, ¿no? Pero ya en esta otra idea, digamos, pues más consciente o no sé, fue en el 2000, pues como casi todos los de nuestra generación estábamos de alguna manera entusiasmados con la posibilidad de que igual éramos la primera generación que iba a haber un cambio de régimen en la presidencia, ¿no? El partido que gobernaba en el país. Y ahí fue la primera vez en el 2000 que discutimos la idea de hacer restauración de pintas de campaña políticas. La idea era hacerlas directamente nosotros, irnos en la carretera con pinturas de todos los colores y restaurar pintura que nos encontráramos en las carreteras, ¿no? Solamente quedó como una especie de idea. Todos recordábamos, por ejemplo, también que en un flanco del edificio de la sede local del PRI, todos vivimos desde niños viendo una imagen de Luis Echeverría, pues imagínate, en su campaña. Y era parte del paisaje urbano estar viendo eso. En Monterrey. Hay un asunto que tiene que ver también con la forma en la que identificábamos que esos componentes, esas pintas de campaña, a final de cuentas conforman una historia y que es una historia interesante y que hay que de alguna forma contarla o retenerla, ¿no? Entonces, esa intención como de repintar, porque como dice Rola, la primera intención era que nosotros fuéramos a repintar aquello que veíamos deteriorado, como una especie de hacer ya tenía el mismo título, ¿no? Sí. Es curioso. O sea, la intención era como recordar de alguna forma aquello que estaba en el espacio público, hacerlo presente, traerlo, ¿no? Convocarlo de alguna manera, ¿no? Y eso fue algo que también de alguna forma nos llevó a reflexionar sobre la idea de trabajar con restauradores, es decir, con gente que sí procura que aquello que ciertos exactamente, que aquello remerja. Ahí sí se le integró una idea de el concepto histórico de muralismo mexicano, ¿no? O sea, ahí sí fue cuando pensamos que lo mejor era que lo hicieran restauradores, o sea, justamente para contraponer también una idea con respecto al muralismo mexicano. Entonces, en ese trayecto de ideas fue como cuando descubrimos que dices, no, pues, o sea, efectivamente hay que trabajar con quien procura esa memoria, objeto, o sea, que procura que eso esté ahí, que reemerja, como dices, ¿no? Que vuelva. Y ahí es donde hay otro interés, pues, entender la historia desde otro lugar, procurar utilizar más, sí, pues, o sea, procurar la memoria, de alguna manera. Bueno, tal vez sería bueno entonces que pasemos a algunas de las obras. No, nos hace falta emblemáticas de la obra gris. La última sección. Exacto, o sea, de obra gris. Creo que ahí hay dos piezas, hay dos piezas capitales que podrían darnos pie o sea, enganchar. Por un lado, los paños, que se conectan nuevamente con esta idea de el graffiti, de la pintura en la calle que ustedes han decidido recuperar de ciertos momentos históricos que son todos recuperables y que… pero bueno, en realidad… está en obra gris. Yo creo que la sección de obra gris está regida por el inicio y el final, por las interacciones en la periferia de Monterrey, en relación a haber creado la escultura pública y luego regresar en relación a obra inconclusa. Entonces yo propondría que quizá pudiéramos plantear… A ver, Cuauhtémoc, hay algo aquí que tal vez sería bueno que le contáramos al público, es que ahorita me queda en la cabeza. ¿Cómo decidimos que paños
fuera un elemento central de Obra Gris? Porque había un accidente muy afortunado que nos permitió sacar las viejas estructuras de la sala hacia el patio. Un accidente que tenía que ver con descubrir que iba a ser muy peligroso tener esa estructura en un lugar sísmico, en donde la posibilidad de que se derrumbara y creara un obstáculo nos disuadió de ponerlo ahí. Eso creo que vino de parte de mí porque pienso que la gente puede morir en los museos y ustedes no parecen considerar que es un factor que tiene ninguna importancia. Y entonces en ese momento un poco la sensación que se abrió fue en que necesitábamos volver a generar la idea de tener una obra que ocupara un espacio completo y Paño se volvió necesaria. Pero vuelvo a insistir, la última sección se llama Obra Gris. Es un concepto que encontramos muy sugerente, es un concepto de la albañilería mexicana, hasta donde hemos podido averiguar, nadie lo usa en ninguna otra región del castellano. La división que además tiene una especie como de base casi racista de la albañilería, de obra negra, para hablar nada más de el emplazamiento de ladrillos y cemento, obra gris cuando está ya cubierta con una al menos argamasa, y obra blanca cuando se ponen los acabados, nos resulta muy estimulante, porque por un lado la obra gris es la figura de una arquitectura en su estado puro mental, como funciona en términos de diagrama de espacio, es también el estado normal de las casas pobres mexicanas que alcanzan a repellar pero no avanzan de ahí. Y finalmente también nos parece que es un tema muy interesante a abordar en relación a tratar de pensar en una especie de momento de posibilidad, o sea, es un momento que no está terminado. Pero sobre todo, ella un poco en relación a darle un lugar a la pieza que junto con los muros iniciales define mucho el trabajo de Tercero Quinto en el futuro. Y el concepto de obra gris también incluía algo que era importante para nosotros, ¿no? Que era este elemento de clase social que está incluido en este concepto de laboral, ¿no? Esa diferenciación era algo que para nosotros era importante incluir dentro y que estuviese contenida en la exhibición. Entonces la pregunta es, ¿cómo surgió la escultura en el espacio público de Monterrey? Que es una plancha de cemento, de concreto, perfectamente bien hecha, planteada con un criterio de escultura minimalista, que ustedes localizaron en una periferia de un espacio que tiene que ver con los terrenos federales que junto a la vía del tren que la gente va ocupando precisamente ilegalmente. ¿Cómo arribaron a ese proyecto y qué pasó en relación a él? La idea también fue resultado de esto que mencionábamos con BF15, ¿no? De ya estar en el espacio público y ver las posibilidades de trabajo que teníamos ahí, ¿no? Terminamos ejecutándola en el 2003 y lo hicimos a partir de hacer una serie de exploraciones en lo que identificábamos como periferias de la ciudad. Geográficas, en el asunto de estaban totalmente en los márgenes de la mancha urbana, pero también había otras que estaban dentro de la mancha urbana, ¿no? Y pues también es verdad que decidimos por esa porque sentimos que reunía las condiciones para nosotros ir a desarrollar esa idea sobre escultura pública. Nosotros lo que veíamos con respecto a la idea de escultura pública, y eso siempre lo hemos repetido, que nosotros veíamos que la función que tenía la escultura pública y que probablemente sigue teniendo es una especie de coronación del desarrollo urbano, es como la cereza del pastel, ¿no? Y nosotros lo que estábamos pretendiendo era hacerlo a la inversa, justamente donde no había indicadores de desarrollo urbano, donde había todas estas carencias, empezar por una escultura. Y lo que sucedió fue, pues se empezaron a organizar las actividades alrededor de un elemento totalmente ajeno, porque son terrenos que no están pavimentados, son federales. Esta estrategia de ocupación, ¿sabes? Pues hay estas leyes federales que, por ejemplo, los márgenes de los ríos, 20 metros hacia cada lado, son terrenos federales, al igual que los de las vías del tren. Y entonces esas estrategias de ocupación de las personas que no pueden obtener una vivienda por medios regulares, pues las ocupan. Obviamente no se les prohíbe porque pues ahí hay una especie de excepción de todo,
el gobierno local no los puede desalojar, porque obviamente son terrenos federales, entonces hay como una estrategia ahí, ¿no? Y lo único que se hace es sugerírseles que no construyan con materiales de construcción sólidos, ¿no? Porque en cualquier momento pueden ser desalojados y van a perder ese patrimonio, ¿no? Y entonces justamente la idea de que la escultura tuviera esa cualidad de firmeza, de estabilidad y de presencia con respecto… Para nosotros, por ejemplo, era un problema bien básico, ¿no? Como de figura y fondo. Exacto. Por un lado decíamos figura y fondo, pero decíamos cuando era de escultura y contexto, ¿no? Para usar una especie de dicotomía también ahí, ¿no? Sí, o sea, si se puede decir, era como una especie de estrategia estética, ¿no? De alguna manera, decidir por un material, por ese material concreto, que efectivamente evoca otra clase de cosas, en un contexto donde todas las construcciones estaban hechas de cartón y madera, ¿no? Entonces también sospechábamos de alguna forma que efectivamente lo que iba a suceder iba a haber una migración de estas construcciones sobre la plancha de concreto. Y otra idea que guió el proyecto es, que nosotros estábamos haciendo una invasión a un estado de invasión, porque pues obviamente entre que éramos obviamente ajenos, ahí también hay políticas muy propias en este tipo de contextos, y negociar que nosotros pudiéramos hacer eso implicó también cierta vinculación con la comunidad ahí, ¿no? Y cuando la construimos decidimos que lo único que íbamos a hacer era hacer registros fotográficos y en video cuando tuviéramos oportunidad de lo que sucediera a partir de eso, es decir, no íbamos a involucrarnos en lo que ahí sucediera, sino solamente registrar los efectos de esto, ¿no? Yo sé que es algo que quisiéramos transmitir al público, pero es la circularidad de esa pieza la que década y fracción después los induce a ustedes a abusar en términos técnicos, no solamente morales, de la Bienal de FEMSA para convertir la demanda de hacer obra, como lo planteó Willy Kautz, para vivir con menos, en relación de más bien tomar el dinero de la Bienal, comprarle material de construcción en limpio y donárselo a la gente que está ocupando ahí para que siga construyendo. Una obra que vamos a continuar a lo largo de esta exposición para seguir otorgando facilidades con la esperanza que al final entreguemos una estufa o algo más serio. Me gustaría un poco, por un lado, pensar en la relación de largo plazo que ustedes acaban estableciendo con ese sitio, cómo es que se mantiene esa especie de foco de interés, si tiene que ver con el hecho de que sigan documentando qué le pasaba a la pieza, porque es una pieza que está lanzada, digamos, hacia el futuro, con un vector, pero también, si interpreto bien que la obra de obra inconclusa que le da nombre a esta exposición fue una especie de reacción crítica al argumento curatorial, o si estaba planteado en los términos más discretos. No, sí, efectivamente, considerando el marco curatorial de poéticas del decrecimiento, cómo vivir mejor con menos, decidimos volver a ese mismo sitio donde hicimos escultura pública, que de hecho ya habíamos regresado en el 2012 para hacer un proyecto en la Galería Proyectos Monclova. Para cuando regresamos nosotros a hacer este otro que se va a ver también aquí, Viejas Unidades de Construcción, un contrato económico más otro posible, es que ya habíamos visto que en el 2003, cuando nosotros hicimos la primera obra de la escultura pública, era un lugar prácticamente rural o semirural. Para cuando regresamos a hacer otra obra, pues ya había un fraccionamiento nuevo aquí enfrente de su cara, pero teníamos la percepción de que todo seguía igual. Y cuando ahora, para la Bienal FEMSA de hace 2 años, aprovechamos ese marco curatorial para también hacer una especie de reacción y de volver a trabajar en ese sitio, es porque veíamos que esas poéticas del decrecimiento, bueno, pues había que también tomarlas desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Y decidimos que los presupuestos asignados para nuestra comisión debían ser desviados para resolver una especie de contingencia de tipo económico, como era la construcción, una construcción que teníamos mucho tiempo viendo que nomás no avanzaba y que seguía ahí, ¿no? Otra vez trabajar con una idea de centro, partiendo del hecho de que pues, los eventos del arte representan de alguna manera un centro de las cosas, y nosotros desplazarnos también o establecer
línea de trabajo con respecto a una periferia, ¿no? Y ese lugar en particular, esa zona, siempre nos ha interesado regresar, porque de alguna manera es como tomarle pulso a la ciudad y con lo que implica hablar de ella, ¿no? Así como un proyecto social, parece que suceden muchas cosas, pero por otro lado sentimos que todo está igual. Entonces es un contexto que nos interesa mucho y que siempre hemos regresado. Yo creo que hemos abordado y agotado el tiempo y hemos hecho un recorrido a través de la muestra. También tenemos un arreglo de flores que está, digamos, generando estos mecanismos de negociaciones del tercer, un quinto con el museo, pero también con las personas que forman parte de cada una de esas obras. Nosotros también queremos darle las gracias los cuatro al Museo Amparo, a Ramiro Martínez y a su equipo muy profesional de trabajo que nos permitieron hacer esta muestra y los invitamos, vámonos todos a verla. Gracias. Gracias.